Hola, muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un arquitecto dedicado a la política, un hombre que además ha hecho oposición muy firme a varios gobiernos en este país, que sabe de economía, que sabe sobre el campo, entre muchos otros temas, y al que es un gusto tener esta noche en nuestro programa. Senador Robledo, buenas noches, bienvenido. Gloria Dini, gracias por su invitación y un saludo a sus televidentes. No es extraño que personas en profesiones, digamos, que no tienen nada que ver con el universo político o con las ciencias sociales, terminen en la política. Ese es el caso suyo, un arquitecto de Ibagué que termina en la política. Sí, esa es una especie de curiosidad que me la comentan con cierta frecuencia. Ahora, pero esto tiene una explicación, Gloria. Es que yo estudié en el año 70, por poner una fecha. Y ese fue un año o unos años de grandes conmociones políticas en todo el mundo. Acuérdese de las jornadas de Francia y este tipo de cosas. Y en Colombia fue inmenso el movimiento. Entonces a mí desde esos días me apresó la política. Ahora, después trabajé 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Yo soy entre ibaguereño y manizaleño, pero siempre vinculado a la política. Y tengo que decir que me apasiona la política, pero por supuesto que me apasionan otras cosas también, pero sí es como una curiosidad. Me cuentan esos amigos cercanos suyos que usted cuando estaba joven era hippie. Yo llegué a la universidad en el año 68, que son años de muchas cosas. Ya mencioné la gran efervescencia política, pero también fueron los años en que empezaron las cosas del pelo largo y este tipo de cosas, y yo estuve en eso. Por ahí hay fotos mías, digamos, con ese tipo de pintas, cosas de muchachos. Yo tengo que decir que yo llegué a la política no por aburrimiento, sí, sino porque finalmente la vida me llevó allá, pero tuve una vida de joven bastante agitada y estuve en muchas cosas. Sin embargo, tiene fama de haber sido toda la vida muy juicioso, un estudiante absolutamente estricto. Dicen sus compañeros que mientras ellos rumbeaban, usted más o menos se dedicaba a estudiar. No, yo también algo rumbeaba, pero sí, pero me iba bien. En la universidad me fue bastante bien, a pesar de que estaba en la rumba, estaba ya en política, y la política quita mucho tiempo. Pero digamos que yo he tenido la suerte de contar con unas ciertas facilidades para este tipo de cosas, y entonces, digamos, a veces me rinde más que a los demás, pero he estado más o menos en todo. Yo no he sido ni nerd, como se dice, ¿cierto?, ni zanahorio, ni nada de esto, aunque tampoco, sobre todo después de que salí de mi juventud, tampoco he sido una persona pues desbandada. Yo me tomo más bien pocos tragos, soy poco de fiestas, prefiero reunirme con amigos y conversar, una cosa más bien tranquila, pero digamos que tuve sobre todo una juventud bastante movida. Bueno, y usted menciona algo que es una realidad indiscutible, y es que la política quita muchísimo tiempo. Y dentro de eso, pues eso me lleva a pensar especialmente en su familia y en su mujer. Usted ha sido hombre de una sola mujer toda la vida. ¿Cuántos años de casado? Pues estamos casados ya desde el año 75. O sea que 38 años. Sí, son unas cuentas larguísimas. Ahora yo tengo una suerte, y es que mi señora es también de esta lucha política, pues de estas mismas causas, porque digamos que para nosotros la política es una causa, en eso nos diferencia de otros. Estamos honradamente bregando a cambiar este país, no tenemos negocios, ese tipo de cosas que a veces rodean a la política, y mi señora ha estado conmigo en esa lucha desde siempre. Entonces digamos que eso nos permite coincidir en muchas cosas y le permite tener la paciencia que hay que tener para aguantarse un político en la casa, porque la verdad es que no tenemos el tiempo suficiente para atender a nuestros hogares, y sumé además a mi favor la suerte de que mis hijos, un hijo y una hija, también son tremendamente comprensivos con estas cosas y son súper solidarios conmigo y me respaldan y todo. O sea que esa es una suerte grande que he tenido en la vida. Pues es una suerte y también es meritorio para ellos, porque además usted ha sido un político dentro de la oposición, ¿no? Y entonces eso puede hacer más compleja la situación aún. Sí, porque implica renunciar a muchas cosas. Este desierto de la oposición, bien llamado desierto, es duro, y cuando es un desierto de toda la vida es tremendamente duro. Pero también tengo que decir esto a otra gente que ha estado en la lucha en la oposición y sin los cuales yo no sería senador, pues en buena medida les ha tocado más duro, ¿no? Porque digamos que yo he tenido el relativo éxito de haber podido llegar al Senado. Tengo muchos amigos muy queridos que han luchado toda la vida, sacrificándolo todo en un trabajo paciente, gris, a los que nadie nunca les acerca un micrófono ni les pregunta por nada, ni hay una frase amable ni siquiera, y realmente sin ellos no podríamos hacer, o yo no podría hacer lo que estos últimos años estoy haciendo. Bueno, y eso que usted dice me lleva a pensar también en algo que me han dicho sobre usted, y es que es muy buen líder de su equipo. Es decir, la gente que trabaja a su alrededor vive muy contenta con su trabajo. Esa es parte digamos, de las cosas que uno tiene que aprender a hacer.
Gloria Edith, sin equipo no es posible. Hay gente que dice, no, es que el senador Robledo, que miren esos debates y todo, pero la gente no sabe cuánto equipo tengo yo detrás, cuánta gente me ayuda, cuánta gente me acompaña, cuánta gente cuando llega la hora de la campaña electoral hacen todos los sacrificios del mundo por conseguir un voto a mi favor. El caso, digamos, en Antioquia doy un nombre de una persona conocida, Jorge Gómez, que somos amigos desde hace muchísimos años. Cuando llega la hora de la campaña electoral y de conseguir votos para mi Senado, Jorge y todo el equipo de mis amigos en Antioquia, no hay sacrificio que no hagan para eso. En ese sentido, ya esa es una ventaja que tengo. Somos, digamos, el grupo base del cual, que es parte del polo que me rodea a mí en estas cosas, es de primerísima categoría. Yo creo que nadie tiene un equipo como ese en Colombia. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, pero sin ellos no habría nada. Los jóvenes, por ejemplo, de mi UTL, de mi unidad de trabajo legislativo, es gente que yo levanto el teléfono a cualquier hora del día o de la noche y ahí están. A mi favor puede haber una cosa, es que yo a nadie le pido nada que yo no esté dispuesto a hacer o que yo no haga. O sea, en ese sentido el ejemplo, digamos, ayuda a que, bueno, pues si es a las 3 de la mañana, es a las 3 de la mañana, si hay que almorzar a las 5 de la tarde, se almuerza a las 5 de la tarde, pero sin ese equipo realmente yo no sería nada. En eso la política se parece a la televisión. Nosotros estamos aquí, somos visibles para la gente, pero detrás hay una cantidad de personas, en el caso nuestro, exactamente al frente. Vamos a hacer una pausa, senador Robledo, volvemos en segundos. Regresamos, estamos conversando esta noche con el senador Jorge Enrique Robledo y hablábamos al principio de este programa sobre algo que él llama una curiosidad y es que es un arquitecto metido en política, pero también le ha trabajado fuerte a la arquitectura, incluso fue Premio Nacional de Arquitectura. Sí, yo fui como profesor, que fue el ejercicio que he tenido de la arquitectura simplemente como profesor. Yo no estoy en negocios, digamos, o diseñando, o construyendo una arquitectura. Fui un profesor juicioso, fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional en la sede de Manizales. Hice toda mi carrera por todo el escalafón, tengo casi que todos los premios que la universidad le concede o las distinciones que la universidad le concede a un docente los tengo. Esta es una curiosidad, yo soy una de las personas que probablemente más sabe de bareque en Colombia. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es un experto en bareque? Bueno, es que yo esa especialidad no la había escuchado jamás. Yo soy una persona que trabajo duro y me rinde, ¿sí? Y al mismo tiempo me apasioné por la historia de la arquitectura, particularmente la nuestra, la de Colombia. Y ahí me tropecé un fenómeno arquitectónico que une a todo el antiguo Caldas y a la colonización antioqueña y todos estos territorios, desde Sonsón hasta el norte del valle, en un fenómeno que es el fenómeno del bareque, de las construcciones estas que utilizan guadua principalmente, y maderas y tierras y esto. Y bueno, me volví un especialista, realmente tengo un par de libros publicados sobre eso, yo soy una persona estudiosa, hice una investigación que me costó unos 10 años de esfuerzo, recorrí cada pueblo de la región. Bueno, aprovechaba para ir con los cafeteros también, porque al mismo tiempo yo estaba, pues, eran esos días un dirigente cafetero. Y entonces, esa no deja de ser una curiosidad, pero es una de mis pasiones y creo que mi mejor libro, yo he publicado unos 10 libros sobre distintos temas y creo que el que más me llena es precisamente ese de la historia de Manizales y del bareque, porque es una historia bellísima que explica muy bien cómo ha sido difícil construir este país y cómo la gente ha luchado muchísimo en condiciones muy difíciles para armar incluso en el mundo cafetero lo que se ha terminado armando. Bueno, usted dice que en esa época era un dirigente cafetero, pero yo creo que en esta época también estamos grabando este programa justamente en los días en que se desarrolla el paro cafetero en nuestro país, y ese es un tema, lo veo a usted muy activo en su cuenta de Twitter, en la que tiene como 82,000 seguidores, ¿no? Bueno, trinando constantemente sobre esto, y en fin, es una preocupación suya el tema cafetero. Yo he dicho esto, Gloria Edith, yo no hablo de café porque soy senador, sino porque hablo de café, llegué al Senado. O sea, mi lucha cafetera es una lucha larguísima, de más de 20 años. Yo he recorrido, los antioqueños lo saben, casi que todos los pueblos de Colombia,
haciendo reuniones cafeteros, dictando conferencias, veredas, sé lo que es dormir en las casas de los campesinos. Esa es una de mis pasiones, advirtiendo que yo no tengo finca cafetera, ni mis padres, ni mis hermanos, ni nadie, pero es una cosa que la hago porque me gusta. Lo interrumpo ahí, sí. Muchas advertencias en ese sentido. A los políticos normalmente se les cuestiona y se les tiende tanta desconfianza y usted, claro, se va blindando un poco y dice, no tengo finca, no tengo negocios, sí, no tengo... porque realmente no lo hago por intereses personales. Ahora, don Luis Genaro Muñoz, el gerente de la Federación, que es propenso al error, entonces nos quieren dilear como un crimen que opinemos de café sin tener finca cafetera, cosa que es absolutamente absurdo. Pero además aprovechemos este programa para decir, el doctor Luis Genaro Muñoz, gerente de la Federación, y don Jorge Cárdenas Gutiérrez y todos los gerentes anteriores de la Federación tampoco han tenido finca cafetera, ninguno de ellos. No es lo mismo vivir del café que vivir de los cafeteros, pero bueno, en nuestro caso nos lo quieren volver un defecto, pero eso es una bobería, digamos, de la lucha política. Yo lo hago simplemente porque me nace, lo quiero, por esta vía llegué también a la causa arrocera, panelera, cacaotera, bueno, y a todas las demás causas a las que yo pienso que vale dedicarle la vida de la lucha política, y en este paro lo he dicho con toda tranquilidad, lo estoy respaldando, soy solidario, les deseo suerte, que les vaya bien. Ahora, yo no lo organizo. Yo fui líder cafetero antes de llegar al Senado, pero una vez llegué al Senado entregué mis responsabilidades gremiales, pero sigo siendo de ellos. Pero el colmo sería que después de llegar al Senado los traicionara, los abandonara y no volviera a respaldarlos. Bueno, y dentro de toda esta lucha política suya, el tema de la economía está siempre presente, la economía y la preocupación por los trabajadores, por el trabajo. Es que es esto, Gloria, y si uno hace política con algún grado de seriedad, está luchando por llegar al poder del Estado. Y se llega al poder del Estado, entre otras muchas cosas, para definir la economía de un país y las relaciones sociales. Entonces uno no puede ser político en serio si no entiende de economía, si no entiende de relaciones sociales, la primera cosa. Y segundo, yo pienso que uno no puede ser un político en serio y un buen político si no tiene un especial sentimiento por los más débiles, si no sufre con el sufrimiento del prójimo. Yo digo, si uno no ve el país a través de los ojos de los débiles, de los que sufren, yo incluso pienso que es una especie de monstruo como en su naturaleza personal. Entonces es normal que yo junte todas estas cosas, bueno, y eso da la personalidad que soy. A algunos les parecerá bien, a otros, sobre todo a los poderosos que malgobiernan a Colombia, los molesta, pero bueno, yo cumplo con mi deber con toda tranquilidad. Pero usted, que es un hombre dedicado a temas tan profundos y que maneja temas pues tan gruesos, digamos, dentro de la cotidianidad de este país, también se presta de cuando en cuando para situaciones un poco más frívolas, menos serias. Hace unos días lo vimos en la revista Soho, pintándose el pelo de negro, este pelo blanco que lo hace a usted tan reconocible, tan distinto. Sí, en estos días, es que esa es una historia que es simpática. Yo tengo un primo muy querido que cuando sale de vacaciones, ya tiene 50 años, se pinta el pelo de algún color y mientras está en vacaciones está con el pelo pintado. ¿Pero algún color raro o de algún Sí, de un color raro, verde, rojo, lo que sea, ¿cierto? Y cuando llega la hora de volver a trabajar, se peluquea y entonces vuelve a trabajo normalmente. Entonces el día en que yo lo vi haciendo eso, le dije a mi señora un poco en chiste, le dije, ole, Carmen, yo tengo ganas de pintarme el pelo de rojo. Sí, como un chiste. Y eso lo supo la gente de Soho y me montaron como una especie de emboscada para que en una revista que iban a sacar me prestara a teñirme el pelo, pues durante un rato, sí, pues como una especie de divertimento. Entonces dije, bueno, pues hagámoslo, porque además tengo que confesarle esto, yo tengo fama de ser un poco seco y esto, pero usted no sabe lo que yo aprecio, Gloria Edith, el humor y lo que me río de la vida y lo que me río de mí mismo y esto. Entonces digamos que esa tintura de ese pelo fue como un divertimento, sí, que además cuando me dijeron, bueno, pero es que se lo tiene que dejar teñido 3 meses de la misma manera que se lo tiñe el presidente Juan Manuel Santos, yo dije, no, yo ni en eso me quiero parecer a Juan Manuel Santos, sí, o sea que si me lo tiñen ya y me destiñen dentro de media hora porque tampoco me voy a disfrazar de una persona que no soy. ¿Y si fue fácil la desteñida? Sí, porque ellos la gente que sabe estas cosas, y por supuesto el quien estaba haciendo eso sabía, pues se ingenió una manera, pues que no preciso muy bien cuál fue para ofrecer ese resultado en la garantía de que yo no, pues yo, como sería el colmo que a estas horas de la vida me pusiera pues a cambiarme el color del pelo, aun cuando respeto que otros lo hagan, tampoco hago de eso, pues por supuesto claro, cada quien. Antes de ir a la pausa, usted dice que es un hombre serio y en general la gente lo ve siempre frente a las cámaras, frente a los medios como una persona muy seria, pero la gente que lo conoce a usted de cerca dice que tiene un humor negro espectacular. Sí, yo me río de la vida. Una de las personas que yo más quise, que me inspiró mucho en política, tenía una frase que es muy bonita, dice, no se puede perder ni el honor
ni el humor. ¿Y quién fue esa persona? Esa persona fue Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, que es, digamos, el sector del polo, que hace parte del polo al cual yo pertenezco. Y yo creo que eso es una frase muy profunda. Y además es una característica de los seres humanos, y yo creo que es una característica de la inteligencia. Uno, pues, tiene que aprender a reírse, primero que todo, de uno mismo. Ahora, tiene que estar dispuesto a hacerle humor, y el humor siempre es negro, Gloria, a los demás, pero tiene que estar dispuesto a que se lo hagan a uno. Ese es el precio claro. ese es el precio que hay que pagar. Senador, una pausa. Regresamos en segundos. Regresamos, estamos conversando esta noche con el senador Robledo, sin embargo no estamos hablando tanto de política, en realidad estamos hablando un poco más del personaje detrás del político. Y a propósito de eso, ¿qué clase de político es usted? Porque es que, se lo pregunto porque la política es una actividad que usted lo sabe, está bastante desprestigiada. Sí. Bueno, pues no es gratuito también, pero es decir, un político en Bogotá, como estos políticos que a las 9 de la mañana están con su mimosa en la mano, usted me decía, ahora yo soy un hombre de pocos tragos y muy serio además. Bueno, ¿cómo se define usted? ¿Qué clase de político es? Pues digamos que yo en primer término soy un político que tomo esto en serio, ¿sí? O sea, para mí la política no es un negocio, por ejemplo. Yo, desde que estaba estudiando en la universidad, que empecé a meterme en estas cosas, tomé una decisión que es una decisión de vida, ¿no? Y es que cada vez que me entro en contradicción, querer tener más plata para comprar más cosas, es mejor aprender a comprar menos cosas, o sea, es mejor abstenerse de consumir que emborracharse por la plata. Ahora he tenido con qué vivir toda mi vida, pues, decentemente como profesor universitario y ahora pues como congresista, pero entonces no tengo la política como un negocio personal, ni soy parte de un combo, ni de una banda, de un club de amigotes, nada de eso. Yo realmente actúo con honradez en estas cosas y entonces lo hago con toda la seriedad y hago lo que me toque hacer en cada momento, ¿sí? Cosas a veces amables, cosas desagradables. Este es un oficio bastante miserable, la verdad sea dicha, porque es muy duro por muchas cosas, pero bueno, lo asumo con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad, porque además quiero a mi país, creo que Colombia podría ser un país maravilloso, no lo es, no por culpa de nuestra gente, sí, sino por culpa de los malos gobiernos. Entonces estoy en serio luchándole a eso, Gloria a Dios, es verdad que estoy en serio bregando a que este país cambie. ¿Y qué es lo que más lo molesta a usted? ¿Qué es lo que lo pone frenético? A mí me ofende mucho, no como un pleito personal, yo no tengo pleitos personales con nadie, yo me estrello muy duro hoy con Juan Manuel Santos, ayer con Álvaro Uribe o con Juan Camilo Restrepo, en general la cúpula del poder, no como un asunto, digamos, de pleito personal, pero me ofende todo el mal gobierno. Es que se gobierna contra el país, es inaudito, por ejemplo, lo que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos en contra del interés nacional, es inaudito, eso me duele, que en el momento en que los cafeteros colombianos salen a reclamar porque están angustiados, dolidos, arruinados, entonces salga todo el poder de este país encabezado por el presidente Santos y por Juan Camilo Restrepo a faltar a la verdad, a confundir, a enredar, a presentar eso no como un reclamo justísimo ciudadano, sino como una conspiración siniestra de gente tenebrosa, ¿cierto? A ver dónde algo pasó que uno preferiría que no pasara para caer sobre eso con toda la fuerza, o sea, una actitud despótica frente a la gente. Eso me molesta mucho y es la característica de estos gobiernos, ¿no? Bueno, y dentro de todo esto y la actualidad noticiosa, el proceso de paz, ¿usted cree en el proceso de paz? Pues digamos que dos cosas de entrada, Gloria. El primero, yo rechazo, la he rechazado toda la vida la lucha armada en Colombia y es la posición del polo, nada con eso. Pero también somos amigos de una solución negociada al conflicto armado. La verdad es que a tiros no se ha podido resolver, entonces que se intente otra cosa está bien. Ha habido fracasos terribles como el del Caguán, también es cierto, hay heridas profundas, pero estamos haciendo votos porque eso salga bien, ojalá salga bien. No porque se van a arreglar los problemas de Colombia, eso no va a pasar, pero si hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, pues yo creo que todos lo vamos a celebrar. Entonces, ojalá eso salga bien. Esperemos que tanto las FARC como el gobierno nacional tengan el sentido político y la sabiduría suficiente para terminar bien ese proceso. Bueno, usted me decía ahora que no pertenece como político a ningún club ni nada de esto, pero
quizás ese ejercicio de la política así un poco en solitario, el hecho de ser del Polo, hace que sea un poco más solitario. No, pero en ese momento me refería como en tono despectivo, como un club de amigotes. Es que en política usted sabe que pasan cosas terribles, entonces no hago parte de eso, pero yo tengo un grupo dentro del Polo y en el Polo mismo, somos un grupo que yo considero muy valioso, muy importante, con gente de primidísima categoría, para poner un solo nombre. Bueno, ya mencioné a Jorge Gómez, pero menciono a Clara López, nuestra candidata a la presidencia de la República, que es una persona de unas grandes calidades, y esto lo hacemos entre todos aquí. O sea, el cuento de los supermanes es paja, eso no está sino en los cómics. Estos son trabajos de equipo, y el que no logre armar un equipo, y de ahí la importancia de construir al Polo, no es posible tener éxito en política. Lo que pasa es que ese grupo, esa asociación, como se llame, tiene que ser de buenos propósitos, tiene que ser una cosa que valga la pena y no una especie de asociación para delinquir, que es en lo que en mucha medida es la política en Colombia. Pero hacer parte de un partido como el Polo hace más difícil el ejercicio de la política. Esa es una paradoja, ¿no? Si uno está solo en la vida, tiene una ventaja, es que no tiene que responder por nadie. Pero si uno está solo en la vida, tampoco puede construir nada, porque el mundo es un mundo de esfuerzos colectivos. Entonces, cuando uno entra al Polo Democrático Alternativo, al partido al que quiere entrar, digamos que uno tiene una ganancia porque arma equipo y porque tiene la posibilidad de triunfar, pero tiene el desgaste que es propio de las organizaciones, porque no hay organizaciones perfectas. Usted mira, digamos, la Iglesia Católica, para poner un ejemplo, bueno, y allí pasan cosas. Entonces es, digamos, la relación contradictoria, ¿sí?, entre que sin organización no se puede, pero la organización genera también algunas dificultades. Ahora, lo moderno, lo civilizado es la organización y el partido. Los caudillismos en general son estériles. Yo desprecio, porque es una especie de estafa, que alguien se pare y diga: yo soy Superman, yo todo lo sé, yo todo lo hago de manera perfecta, todo el mundo arrodíllese a mi alrededor. Eso me parece una bobería. ¿Y eso aplica, por ejemplo, también para un país como Venezuela? Para cualquier país aplica, para todos los países del mundo. Eso es un gran debate que hay hoy en el mundo de la politología, digamos. Es, bueno, caudillos o partidos. Yo creo en los partidos. Ahora, partidos con líderes, con dirigentes, por supuesto, pero donde haya un funcionamiento colectivo. La razón de fondo por la cual, por ejemplo, Lucho Garzón, Petro se salen del Polo, es porque no quisieron ser parte de un equipo, ¿sí?, sino que intentaron someternos a la brava a la idea de que siempre había que hacer lo que ellos dijeran. Entonces les dijimos: no, esto es una organización democrática, donde se decide por consenso, pero si no hay acuerdo se vota y se hace lo que diga la votación democrática. Ellos no quisieron aceptar esa fórmula y por eso resolvieron irse de la organización. Senador, se nos está acabando el tiempo, tristemente, y yo quisiera saber, más que al senador Robledo, a Jorge Enrique, ¿cómo le gustaría o cómo se imagina que va a ser cuando llegue el momento final, el momento pues que nos toca a todos en algún momento de la vida, que se acabe la vida? ¿Cómo se imagina usted o cómo le gustaría que lo recibieran, no sé, Dios o en quien usted crea? Yo quisiera, por sobre todo, tener la suerte, porque eso es una suerte, de que cuando llegue pues la hora de retirarse de este mundo, tener el mejor retiro posible, o sea, el menos doloroso, el menos traumático. Uno ya a estas horas de la vida piensa en esas cosas, hago esfuerzos por tener el valor suficiente para ese trance, porque no va a ser fácil. Bueno, y sobre todo espero que ese día, cuando se haga el balance de qué hizo esta persona en su paso por el mundo, pues haya un sector importante de los colombianos que digan: bueno, este fue un buen tipo, dejó una huella de cierto, pues que le haya servido a alguien. Es finalmente lo que más me preocupa, Gloria Díaz. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un gusto conversar con usted y bueno, muchos éxitos. A usted mil gracias, y sobre todo a usted en su nueva etapa de vida, que le vaya muy bien. A propósito de eso, muchas gracias, senador. A propósito de eso, pues es el último programa, así que quiero agradecer a todos ustedes de corazón por habernos acompañado todo este año de entrevistas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Una feliz noche, que descansen.